Y de un momento dije, Dios, ¿qué hacer en medio de esto? Y vino una respuesta a mí que se convirtió en una ley de vida cada que se va a la luz. Y es, ¿cómo esta crisis puede sacar lo mejor de Claudia? Claro. O sea, yo creo que podemos aprender no solo a pasarla, no solo a adaptarnos, sino a ser transformados. Y si Dios por un motivo nos lo permite vivir como nación, como familias, como ciudad, como radio, como ciudades y como nación, pues yo creo que lo que quiere es una transformación. No quiere quedarnos en el mismo escalón de siempre. Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué gusto, una nueva oportunidad de conectarnos contigo en cosas que no nos dijeron, quizás con apagones, con circunstancias de cambio y de estrés, pero hoy queremos hablar de que hay una esperanza, que hay luz en medio de la oscuridad, y así te damos una cordial bienvenida a Cosas que no nos dijeron, tu amiga Vero y Carito, encantadas de poder compartir en este espacio de cosas que no nos dijeron, y en esta ocasión con una invitada muy linda. Que la queremos un montón, amada, con la que aprendemos un montón. Clau Aprendemos Mosquera. juntas. Qué alegría, ¿no? Y gracias por la invitación y aprendemos juntos. Eso es lo más bello. Yo creo que lo lindo de alguna manera de estar en la radio, de estar en un medio de comunicación, es que crecemos juntos. Sí. O sea, sí. Es algo que parece increíble porque aparentemente tal vez no estemos viendo, pero en nuestro corazón están tan ligados que crecemos juntos, caminamos juntos y nos amamos aún sin vernos. Claro que sí. Y sabes que mientras hablabas también venía a mi mente el libro de Tito capítulo 2, cómo podemos aprender unos de otros. Los que estamos un poquito más grandes, más jóvenes, enseñarnos, motivarnos es parte también del crecimiento. Cuando tú puedes aprender de alguien que ya ha avanzado, porque Dios le ha permitido vivir cosas, uno se queda como, wow, gracias porque me regalas de esas conversaciones oportunas, esas conversaciones que Dios ya las tenía planeadas para que de esa manera podamos enriquecernos. Así es. Y Clau, junto con tu esposo, Marquito, tienen un podcast, el podcast En Familia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. No, pues realmente es todo un reto cuando surgió. Y yo como que, a ver, espérenme. Pero Omar, todo el mundo decía sí, dije, bueno. Y ya después, muerta del susto, ¿cómo? Pero lo más bello es que aprendemos juntos y creo que de las cosas más lindas es que termina siendo tan vivencial que eso es lo que le da, creo que la riqueza, igual que... Y la conexión. Que cosas, igual que cosas que no nos dijeron, ¿no? Es la vivencia, la vulnerabilidad a veces aún mostrándonos tal cual somos, y de ir construyendo la familia. Porque yo creo... realmente lo creo, que no importa, son tantas etapas, pero siempre la estamos construyendo. Sí, ¿verdad? Mientras haya aliento de vida, siempre la estamos construyendo. Así es. Y en esta temporada que estamos viviendo como país, en Familia Podcast, nos preocupamos por temas familiares y en cosas que no nos dijeron. También nos preocupamos por conversar, por transmitir esta esperanza que podemos encontrar en Dios, en su palabra. Y como decía, en este tiempo que estamos atravesando ahora como país, con la crisis energética, con todo lo que conlleva todo este movimiento en el que estamos viviendo ahora, hay mucho para hablar, mucho que podemos compartir. Que nos quitaran tantas horas la luz en el día acá en Ecuador, es de esas cosas que no nos dijeron que tendríamos que aprender a enfrentar. Ni tan constante, ¿no? Sí, porque ¿verdad? es día tras día tras día, y dependiendo de un horario que no es constante, es difícil planificar una agenda cuando te cambia los 2-3 días. Pero yo creo que podemos hacerlo. Nos estamos aprendiendo a adaptar. Por supuesto, el hecho de dormir más temprano en algunos casos o dormir más tarde, el hecho también de planificar de una manera también resiliente, ¿no? Porque si es que nos quedamos en el punto de, ya me cambiaron la luz, ya no puedo hacer nada, entonces uno como que empieza a irse por el lado de la negatividad y de la queja y no puedes pensar de manera clara. Por eso aún es importante como Dios nos llama, ¿no? A pensar en todo lo bueno, lo amable, lo justo, de tal manera que esa sea nuestra
nuestra punta de lanza para seguir avanzando en la vida. Así es, y si tú pues un poquito en redes sociales o conversas por ahí con los vecinos, con los familiares, con amigos, es verdad, la mayoría de comentarios son negativos, son pesimistas, son de ira, son de mucha molestia, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que no es culpa de tal mala decisión o tal buena decisión, es las circunstancias climáticas de cosas que nos están pasando, pero yo creo que en esto es tener la actitud correcta, ¿no? En medio de toda esta situación y transmitir una palabra de ánimo, de esperanza en medio de todo esto y vivirlo en familia. Sí, yo me hice una pregunta de la nada, o tal vez fue el Señor quien me la hizo sin darme cuenta. Estaba manejando y realmente, por un lado, veía tanto desorden y actitudes no correctas, y yo así despacito tratando de pasar, iba sola. Y por otro lado me inspiró muchísimo ese día ver a los cuidadores que normalmente por una moneda te ayudan a cuidar el carro y ver cómo se pusieron de acuerdo y se hacían pedazos entre 2, 3 ayudando en un crucero complicado. Ver gente que los respetaba y paraba y ver gente que les ignoraba. Y yo veía a ellos su impotencia también, su frustración. Y de un momento dije, Dios, ¿qué hacer en medio de esto? Y vino una respuesta a mí que se convirtió en una ley de vida cada que se va la luz. Y es, ¿cómo esta crisis puede sacar lo mejor de Claudia? Claro. O sea, yo creo que podemos aprender no solo a pasarla, no solo a adaptarnos, sino a ser transformados. Y si Dios por un motivo nos lo permite vivir como nación, como familias, como ciudad, como radio, como ciudades y como nación, pues yo creo que lo que quiere es una transformación. No quiere quedarnos en el mismo escalón de siempre. Llegó el COVID y el mismo escalón. Y llegó el paro y el mismo escalón. Basta. Yo creo que esta es una oportunidad para decir, yo soy responsable de Claudia y de mi casa. ¿Cómo podemos sacar lo mejor de mí y cómo puedo sacar lo mejor de nuestra casa? Y qué incrementar. Pero no puedo ser la misma que cuando empezaron los apagones. Claro. Debe haber, yo sé que va a haber retos, pero bueno, Jesús vivía en tiempos donde no había luz. Exacto. Entonces, claro que era su realidad. Bueno, ahora nuestra realidad es mixta, con luz y sin luz. Sí, y eso me hace pensar que también a veces creemos que hay cosas que son indispensables y que sin eso no podría uno vivir, y de pronto en estos cortes de luz te das cuenta que puedes seguir adelante, ¿no? Que puedes avanzar, que quizás ya no se te enciende la cocina de manera automática. Tienes que buscar una cajita de fósforos, pero se te enciende. O el disparador. O sea, en fin, o sea, es como, ok, pero lo puedo hacer. Que Dios nos dio una mente tan linda porque Dios nos creó con esta capacidad de pensar, de analizar, de buscar caminos, que si no lo puedo hacer de una manera, lo puedo hacer de otra, que me puedo adaptar porque así es la manera en que Dios nos hizo. Otra vez, esta palabra resiliente ha estado en mi cabeza en este último tiempo. Es cómo me levanto en medio de algo que no esperaba que pase, pero que Dios no nos ha dado algo que no podemos resistir, sino que aún nos da la salida, nos da la capacidad, nos da la inteligencia, nos permite recordar que no somos islas, que podemos pedir ayuda a otras personas y que tal vez voy y présteme la planchita o ¿sabe qué? Ayúdeme con su cocinita como mi suegra, ¿no? Decía, verán, yo tengo una cocina a inducción y cuando se me va la luz voy donde la vecina con mi tacita de leche y le digo, por favor, ayúdeme calentando mi lechita. O sea, mira, aún hasta fomentar la comunidad en medio de esta necesidad y este cambio, es como, sí, sacar lo mejor de cada uno. Así es, y ha sido retador, ha sido muy retador porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero nos hemos tenido que adaptar a nuevos horarios para lavar la ropa, para poder planchar. Y lo estrictamente necesario, ¿no? Sí, adelantarte a las jugadas. Ha sido retador, o sea, es muy fuerte porque, digamos, te regresa la luz en la noche y tienes que estar hasta altas horas de la noche reorganizando toda una rutina que ya teníamos en casa, con las tareas con los niños. Eso sea un desafío. Y tener
todavía que cumplir con las tareas del hogar y el trabajo fuera de casa y adaptarte entre estos dos y adaptarte a los horarios que tenemos de cortes de energía. Tal vez este podcast lo están escuchando o mirando desde otro país y a través de esto están no conociendo entiendo lo que les pasa. nuestra realidad. Pero ha sido lo que tú decías, Berito, tener una actitud resiliente y no pelearse con lo que está pasando. Lo que pasa es que es responsabilidad de muchos factores. O no podemos hablar de que es porque los gobiernos anteriores sí, pero tampoco llueve. Bueno, es que el gobierno actual no, porque no se ha dado el mantenimiento. Bueno, pero vamos, simplemente hay un conjunto de factores que ha permitido una realidad que no esperábamos, que nadie nos dijo, ¿verdad? Que no nos dijeron, pero que Dios nos dio la capacidad de pasarla. Yo creo que hay algo que es importante aquí. Estamos aprendiendo a ser productivos en cortos tiempos y creativos en largos tiempos. Así es. Muy productivos, ok, tenemos 3 horas de luz, 2 horas de y hasta entre que cocino y entre que hago y muchas cosas y nos delegamos. Exacto. Porque es imposible que sola pueda. Solo una Mientras no. tú haces esto, tú haces aquello, ok, en la noche si hay luz, mejor dejo la olla lenta, no va a haber, entonces mejor hagamos y planificando. Y por otro lado, tú te encargas, en tal horario tú produces esto, tú esto, yo mientras, y cuando no hay luz, entonces nos preparamos. Ya tal vez el fin de semana bajé una película para verla o tal vez no se preocupen, ya organicé esta dinámica o qué les parece, hay horarios para esto y vamos siendo creativos y realmente estamos viviendo cada día con horarios tan diferentes, sí, pero lo hermoso es, como tú decías, no somos islas, podemos salir adelante, pero este es tiempo de apoyarnos, este es tiempo de tomarnos de las manos, este es tiempo de volcarnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Sí es cierto, no hemos valorado el agua, no hemos valorado la luz, no hemos valorado ni el refri, ¿no? Claro. Damos por hecho, y ahora compras cosas que, por ejemplo, el yogur dura más que la leche, no vale esto congelar porque esto sí se daña si se congela y se descongela. Entonces vas planeando hasta eso. Pero yo creo que Dios lo permite como si fuera el maná. Una dependencia diaria. Sí. Un no solo depender de horarios, y eso sí decir, bueno, Dios, ¿cómo se vivía en Israel? Que solamente quedamos 2 días, ya que está todo planeado y se movió la nube. O Sí, sea, y reclámale a Dios, ¿no? Y como que ya no aguanto, Señor, y ya llevamos aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y falta, ¿no? Y sí. Entonces yo creo que el Señor nos está llevando a un momento en donde, a ver, Dios, muéstrame cómo, qué aprendo y cómo me preparo, porque tú sí sabes. Exacto. Yo no. Pero tú sí. Y cómo aún ahorrar en mis recursos. Ser No sabios. solamente el agua, luz, también en la economía. supuesto. Porque los primeros, todo el mundo que vamos al cine, que vamos allá, se Ahora ya no aplica. Ahora dices, no, espérame, hay una economía. Por supuesto. Espérame, no es que cada que no hay luz vamos a salir a tomar. Hay una economía que no te puedes desfasar. Así. Entonces, ¿cómo vamos jugando con la actitud correcta y decir, bueno, hoy saqué lo mejor que pude? Hoy realmente esperé a que todos pasen. Hoy oré por los ladrones porque solo así van a dejar de robar. En fin, una realidad que se va haciendo más apremiante Así es. y que yo creo que es Dios quien nos dice, no den por hecho las cosas, porque aún la luz, aún la vida, aún el aliento es un maná diario. Oye, y me gusta lo que dices porque también esto nos ayuda a aprender el contentamiento. A mí me llama mucho la atención como Pablo escribe a los filipenses, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es interesante porque como que nos gusta el aprendizaje cuando todo está bien. Ese aprendizaje me gusta. Cuando me exoneré, ¿no? Me exoneré cuando todo está bien. Pero dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez, en abundancia, sé vivir cuando estoy saciado, cuando tengo hambre, en todo. Con luz. Con luz, sin luz, con Con agua, sin agua, agua. sin agua. ¿No es cierto? Si es que cocino en olla lenta o no. O sea, he aprendido. Entonces es como, ok, es como las clases de matemáticas, ¿no? Empiezas con un ejercicio medio fácil, ya le caché, como decimos de aquí en Quito, Y ¿no? feliz. Y feliz. Pero luego viene otro ejercicio y es como,
no lo entiendo. O sea, ¿cómo es esto? Pero tienes que darle la vuelta, tienes que pensar. Y Dios en su amor infinito dice, mira, te estoy poniendo en distintas circunstancias, porque en última yo quiero que aprendas a contentarte, que no importa cualquiera sea la situación, aprendas a contentarte y que me mires a mí como tu fuente de gozo, como tu fuente de sabiduría, como tu fuente de esperanza. Yo no puedo decir, Dios es bueno, si tal vez en el amor de Dios no me permite pasar por cortes de luz donde tengo que imaginarme cómo lo hago y luego decir, wow, sí pudimos. Gracias Dios, tú eres bueno. Entonces, este es el proceso también de muestra de amor de Dios, de que nos pone en distintas circunstancias para que aprendamos a contentarnos, para luego también ser luz a las personas que tal vez están pasando por lo que nosotros ya pasamos y le podamos animar. Y mira ¿no? qué clave que es poder hablar de esto, justamente podamos ser esta herramienta donde podamos transmitir esta esperanza de poder vivir en contentamiento y de dependencia en Dios. Porque hace unos días atrás yo leí un artículo de un medio de comunicación acá del Comercio, y ellos sacaban un reportaje donde hablaban de que la salud mental, emocional, espiritual de los ecuatorianos está afectando muchísimo. Hay gente, niños, adolescentes, que están cayendo en depresión, en ansiedad, en no saber qué hacer en familia, en crisis familiar, porque ya no saben qué más hacer, cómo enfrentar esto. Gente que vive sola en casa y no saben cómo enfrentar toda esta situación. Y me encanta que nosotros podamos tener esta oportunidad de poder hablar de resiliencia, de dependencia de Dios, de confianza en Dios, de apegarnos mucho más a Él, de tomar este tiempo como para pensar que es un tiempo de que los padres se acerquen más a sus hijos, que los hijos busquen a sus padres para que se cumpla este versículo y que en conjunto podamos armar un lindo plan familiar de juegos, de tiempo compartido, de mucha creatividad para pasar toda esta situación en familia y poder juntos ver que la palabra de Dios se cumple en medio de toda esta situación. Y yo creo que algo que es necesario es que esto que estamos haciendo ahorita, que es tan terapéutico, hablar y dar ideas, exacto, lo hagamos en familia. Y después de en familia, quizás con la familia extendida. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, yo por ejemplo, hablando con mi esposo y con mi hijo, que los tres vivimos aquí, decíamos, solo pensar en que mis suegros hubieran vivido esta etapa. Sobre todo mi suegro, que fue quien vivió 3 años ya habiendo perdido a mi suegra. Y aunque vivíamos en la misma propiedad, por decirlo así, pero bueno, nosotros tenemos que salir, todo. Y él dependía de la electricidad. Entre la radio, entre la televisión, entre su lectura, se le iba la vida. Y claro, nosotros bajábamos en los horarios, si había que ver fútbol, pues bajaba el Omar, en fin, todo era una, y no se diga los fines de semana, que era día de fiesta, porque hasta eterno a veces para ir a comer, todo hermoso. Pienso en mi madre, que vive en otro país, pero que está totalmente sola, y de repente, quédate sin luz, sin esa compañía que te hacía la radio, esa compañía que tenías y de repente silencio, obscuridad y no hay con quién hablar. Entonces yo creo que también deberíamos tener la humildad de pensar en otros y no solo en lo que me está afectando a mí. Así es. Sino el poder, yo estuve revisando algunos artículos y no encontré ninguno que habla de los niños, los jóvenes y los adultos mayores. O sea, han sido invisibles. Cuando seamos honestos, ellos dependen mucho de la electricidad, no de la tecnología, sí de la electricidad. Y por otro lado, nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros mismos, el COVID nos enseñó a depender de la tecnología. Claro. Y ahora no tenemos ni luz. Ni tecnología a la mano. Claro. Entonces dices, a ver, espérame. Ayer nos llegó un testimonio precioso al programa en estos días y era para empezar, llamaba la atención. Gracias a los apagones, así como que, gracias a los apagones, hemos conversado tanto con mi hijo. Le he podido contar lo que era yo de niña, lo que hacíamos con mis padres y cómo mis abuelos nos contaban cuentos. Y ella decía, y al evocar eso, pues también a tratar de vivirlo. Sí, ¿no? Y a mí me daba una ternura porque decía, ¿cómo pudimos olvidar lo simple? Y nos convertimos islas.
Así es. Y yo creo que ahora Dios dice, quiero que valoren, y lo único que tiene eternidad, por más tecnología, por más comodidad, es el corazón humano. Y lo hemos descuidado. Porque el estar conectados por internet no te abraza, no te besa. Que volvamos a recordar el tocarnos. El no solo un feliz cumpleaños, ya cumplí. No, sí es verdad. Sino él oye, qué gusto. A mí me daba gracia porque aún viniendo a la radio y era un feliz cumpleaños cuando decía, pero voy a ir a la radio. Me podían abrazar. Pero ya no, pues porque ya me mandaron. O por decirlo así. Entonces dices, no, pero espérame. O sea, yo le hablo a mi mamá. Yo le hablo a mi mamá el día de su cumpleaños. No solamente digo feliz cumpleaños, ya cumplí. Le insisto, porque quiero el contacto. Yo creo que también es volvernos a lo que tiene eternidad y solo la vida humana. Y sabes, lo que tú dices también me lleva a algo que dijiste antes, porque claro, se va la electricidad y vamos a un centro comercial. Puedes gastar, ¿no es cierto? Sin querer queriendo, ya que compraste algo que no estaba en el presupuesto y eso se afecta también a la economía familiar. Pero yo siempre pensaba y digo, a ver, si es que se va la luz, ¿por qué no nos vamos a un parque, por ejemplo? Cuando todavía no oscurece. Exactamente, o sea, obvio. No, es que mi parque cierra. Sí, porque cuando no hay luz, la puerta eléctrica no funciona. Pero pensaba también, ¿qué otras cosas que no necesariamente sea ir a un centro comercial? Porque es chistoso que ves a todos con sus cargadores del celular y lo primero que buscan en ¿dónde conecto? ¿Dónde conecto? Sí, y seguir en el mundo tecnológico. Sí. Entonces, a eso voy. ¿Por qué no, en lugar de ir a un centro comercial o donde hay energía, desconectarnos literalmente, ir a caminar, respirar aire puro, no sé, ir a ver los árboles y cocinar con velitas. Exacto, hacer como decía mi hija de chiquita, un piquiniqui, o sea, ahí hacer un picnic ahí tranquilamente. Con velas, o sea, en fin, de tal manera que también, otra vez, cuidemos la economía y también recordemos que el valor es la persona. Por eso me encanta lo que tú dices, el valor es la persona. Porque uno puede decir, bueno, no hay luz aquí, busco un lugar donde haya luz, llevo mi teléfono y me sigo desconectando, aislando, en lugar de, ok, ¿no será que Dios quiere que realmente me desconecte de la tecnología? Tengo un tiempo de conversar con Él, de meditar en su palabra, de orar, de cantar, de tal manera que aún así hasta no me gasto la plata que no tengo que gastarme. En fin, son oportunidades que a veces con este ritmo o con y como tú dices, ya acostumbrados a ciertas rutinas, creemos que no hay algo más. Pero es como, a ver, hago un alto, paro, analizo y le pido a Dios, guíame, o sea, ¿qué hago en estos tiempos de falta de energía? Yo, en nuestro caso, se va en el día. Entonces digo, hagamos algo diferente en el día, de tal manera que podamos conectarnos y en la madrugada nos toca levantarnos temprano. Aprovechar la luz. Cuando hay luz. Aprovechar cuando hay luz, sí. Y son esos momentos de calidad, de unión, donde podemos jugar incluso en casa, ser creativos. Mira, ahora se han despertado juegos que yo lo hacía de pequeña, hacer figuras en el techo de la casa con las sombras. Claro, lo hacíamos con los chicos, porque de repente algún momento tocó de que, bueno, mi amor, no vas a poder ver tele o algo, y entonces los hermanos decían, no, pues entonces toda la familia que vamos a estar a oscuras, ¿no? Entonces, sin querer, nunca supimos que iba a haber apagones, pero nos hemos recordado cómo poníamos las velas y jugábamos. Sí, exacto. Y con la linterna imágenes, y las figuritas y todo. Yo a veces pongo la linterna como vela. O sea, la logro poner vertical y es impresionante, porque digo, Marco hace la función de una vela sin tener que luego el humo, ¿no? Claro. Que esa es una molestia. O que se vaya a quemar algo. Exacto. Ajá. Entonces nos hemos dado cuenta que, porque te enfoca, ¿no? La lámpara realmente te enfoca. Pero la pongo así y si pones dos, te ilumina como si fueran velas. Entonces digo, Marco, genial. Y evitamos, sobre todo en la parte de arriba. En la cocina no nos preocupa, pero cuando ya te vas a dormir, el humo y eso. Entonces decía, oye, mi amor, es chistoso. Y luego vemos que una cosa funciona para esto. O luego nos damos cuenta y podemos también hacer esto. Un día dijimos, bueno, a ver, tenemos que compartimos, creo, un pastor, amigo que tiene discapacidad visual. Y sin embargo, hace todo por él mismo.
Entonces yo cuando de repente entro y no tengo la lámpara y nada y digo, ay Dios mío, olvidé que acá no, o sea, no tengo nada. Yo de repente digo, ok, él puede, yo puedo. Así es que cierro mis ojos, me voy a adaptar ahora a la poca luz que hay. Y entonces como que ya aún eso me ha hecho más sensible. Más sensible a simplemente decir, Señor, puedo ver. Y cuando está oscuro, puedo adaptarme. Y cuando, o sea, de alguna manera estoy descubriendo también un mundo que no conocíamos. Así es. Y que nos hace sensibles a otros. Y aquí en Ecuador estamos aprendiendo a sobrevivir en medio de cualquier situación. Si quieren aprender a sobrevivir a cualquier situación, vengan a Ecuador. Oye, pero también yo he visto que tenemos que aprender a ser flexibles y pensar en el otro, ¿no? Porque mira, el hecho mismo de que no hay energía eléctrica, las calles se vuelven bastante congestionadas y a veces en el apuro todo el mundo quiere llegar a tiempo y te pitan y como que en lugar de permitir que haya paso, ¿no? Este famoso, claro, el efecto cierre que le llaman 1-1-1-1, a veces nadie quiere dar paso funciona. Y eso en lugar de permitir que avance el tráfico, se estanca el tráfico. Entonces yo a veces en mi apuro es como cierre, pase por favor, ya, ahora sí paso yo, porque también no sabemos la otra persona qué está viviendo, qué está pasando. Tal vez el jefe le va a hablar porque no llega a tiempo y también ahí ser flexibles unos a otros. El hecho, por ejemplo, con las tareas de mis hijos, la luz, por ejemplo, regresa a medianoche en nuestra casa. Entonces eso significa que yo digo, vamos a dormir temprano todos para madrugar y aún así no les alcanza el tiempo para terminar sus tareas, pero también decir, miren, no es que no quieren hacer sus tareas, no hay la posibilidad, por favor, una prórroga. Y también hay ese sentido de apoyo con los maestros y dicen, ok, entiendo tu situación, entonces tienes unas horas más para entregar tu deber. Entonces, es ser flexibles, ¿no? Porque no podemos, tal vez, en algunos casos, cumplir con los horarios como era cuando estaba todo bien. Aún eso, y pensar en el otro, Clau, ¿sí o no? Y yo creo que tocaste algo tan hermoso, que aparte de pensar en que el otro tiene derecho a pasar tanto como yo, y tiene tanta prisa como yo, y podemos salir más temprano, en fin, todo, pero igual vamos a encontrar el embotellamiento. Yo creo que algo que es también importante es pensar en los peatones. Sí, porque yo me he percatado que con tal de pasar, o sea, a mí me gusta caminar, y a veces simplemente cuando todavía no oscurece, y es impresionante. Si antes no teníamos como país cultura de respetar al peatón, ahora no solamente es como que se han hecho invisibles ante nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que hay gente que va a seguir caminando, que lleva a su perrito, que entonces, por favor, yo creo que esta crisis debe sacar un Ecuador con humildad. Un Ecuador que se transformó. O sea, no podemos volver a lo mismo, sino piensa que tú podrías ser ese peatón. Así es. Gracias a Dios ahorita tienes el carro. Piensa que puede ser tu hijo el que esté paseando al perrito. O sea, que nos volquemos a hacer sociedad. Tantas veces hemos hablado que Ecuador es, y yo creo que Ecuador es una gran nación, no por su extensión territorial, que es bella, sino por la grandeza de su gente, que como decía Abraham Lincoln, el recurso más importante de una nación está en las familias. Entonces, yo creo que Ecuador es una gran familia cuando recordamos que el otro tiene todos los derechos que tengo yo. Así es. Y que yo creo que la persona más importante es la que se hace a un lado, porque tiene la capacidad de hacerse a un lado. Así es. Y descansar en las promesas de Dios, descansar en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros. Me encanta porque en este tiempo aquí podemos compartir y reflexionar sobre el Salmo 46:1, que nos dice que Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en todas las dificultades. Y si notamos, somos un poquito sensibles, podemos darnos cuenta que Él ha estado en medio de todo esto con nosotros, no nos ha dejado, nos ha fortalecido, aun cuando hemos sentido esta molestia,
este hastío de decir, no, ya no quiero que esté pasando esto en mi casa, aquí en mi país, no es posible lidiar con el tráfico, que no me dejan cruzar una calle, que mi trabajo no puede desarrollarse porque no puedo cumplir con mis clientes. Volvernos a Él. Él está en medio de todo esto, Él tiene el control, o sea, Él, como siempre decimos, Él sigue en su trono, Él sigue ahí y nosotros no podemos dudar de aquello. Creo que ahora más que nunca la fe de un corazón ecuatoriano se está fomentando mucho más. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.